¿Qué pasa, Crux? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, antes de nada, simplemente deciros que este es el segundo vídeo y el segundo vídeo de una serie de vídeos donde en el primero lo que hice fue explicar las formas de estudiar que existen, es decir, que se puede estudiar de forma autodidacta, se puede estudiar mediante formaciones oficiales o también otra forma más es mediante escuelas privadas. Bien, en este vídeo lo que voy a hacer es centrarme en la última parte, en la parte de las escuelas privadas, en las escuelas de programación. Por lo tanto, vamos a comenzar con los puntos positivos, con las ventajas y también veremos las desventajas de este tipo de cursos. Habitualmente, cuando hablamos de este tipo de cursos, nos encontramos que las ventajas son unas cuantas. La primera ventaja, por ejemplo, es que tienen dos tipos de cursos, tanto presenciales como cursos online. Esto es muy importante porque, por ejemplo, se ve reflejado en el precio, pues tienen dos modalidades y habitualmente en bajo el precio, el online tiene pues un poquito menos de precio. Entonces, si vas a informarte, busca la diferencia de precio entre la modalidad online y la modalidad presencial. De primeras tenemos las instalaciones y si te acuerdas del precio, las clases online eran más baratas que las presenciales. Esto pasa precisamente por las propias instalaciones. Cuando vas a una escuela presencialmente, tienes no solo que la propia escuela tiene que pagar pues un local, tiene que pagar los ordenadores, el internet de todos esos ordenadores, la electricidad que gastan todos esos ordenadores, alguien de mantenimiento que tenga los ordenadores siempre en perfecto estado y bueno, estoy hablando de ordenadores, pero también pueden tener cámaras de grabación, plató o set de platós, es decir, que toda la parte de las instalaciones es esencial para comprender también el tema del precio y del presupuesto, porque precisamente cuando vas a hacer una clase presencial, pues te están ofreciendo en este caso, pues unos ordenadores, unas instalaciones y se tiende a ver reflejado en el online, porque cuando hacemos el curso online suelen ser más baratos. Esto significa que cuando hacemos una clase online no tenemos que pagar la parte proporcional a las instalaciones o una gran parte de esa proporción. Por otro lado, debemos de tener en cuenta que en este tipo de escuelas son como una escuela, son como las academias de inglés. Es decir, al final tienen grupos reducidos, son escuelas de grupos reducidos. Lo que pasa es que en vez de enseñarse inglés, se enseña programación o se enseña cualquier otra cosa. Pero son grupos reducidos y eso es muy útil. ¿Por qué? Porque significa que sabes que el profesor va a estar contigo, que ese profesor o que esa profesora va a estar absolutamente contigo todo el tiempo y te va a ayudar en todo el proceso. Es decir, va a resolver tus dudas y va a comprender también tu situación. Esto es muy importante sobre todo a la hora de estudiar y sobre todo a la hora de entender ciertos conceptos. Pero el acto de tener grupos reducidos es un gran punto positivo, precisamente porque puedes aprender de una manera más acelerada. Por otro lado, estamos hablando del caso del networking. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de networking, hablamos de hacer contactos. Y cuando se habla de hacer contactos, piensa que estás estudiando con un conjunto de alumnos que también les gusta lo mismo. Es decir, que los compañeros con los cuales estás estudiando les gusta lo mismo. Vas a establecer una relación con ellos. Y eso es muy importante a vista de futuro laboral. Es decir, cuando el día de mañana en tu empresa a ti te digan, ¿conoces algún programador, alguna programadora? Tú dirás, ah, sí, mira, conozco a X, precisamente porque lo conociste o la conociste en el propio curso. Así que eso es algo bastante interesante y a tener en cuenta, sobre todo a vista de futuro. El siguiente punto clave es lo que yo denomino la sección alumni. Y la sección alumni la voy a dividir en tres partes concretas. La primera es la parte de la bolsa de trabajo. Habitualmente este tipo de escuelas o de bootcamps tienen lo que se denomina una bolsa de trabajo. Y ojo con esto y mucho cuidado, es decir, las bolsas de trabajos no implican que te vayan a encontrar trabajo sí o sí, sino que van a hacer todo lo posible por encontrarte tu primer trabajo, tu primer empleo. Esto es algo muy importante y es algo que le deberías de preguntar si te quieres informar a cualquier escuela. Pregunta sobre la eficacia de su bolsa de trabajo. Es decir, de cuánta gente ha estudiado programación, cuánta gente trabaja, de cuánta gente ha estudiado 3D, cuánta gente trabaja. Otro punto importante es que dentro de esta sección de alumni, dentro de esa sección de bolsa de trabajo, existe la bolsa de trabajo a futuro. Es decir, que cuando tú has sido alumno de una escuela, muchas veces las empresas piden o demandan programadores o gente que haya estudiado en esa escuela. ¿Eso qué implica? Que a lo mejor tú estudiaste hace 3 años y una empresa te contacta porque tiene tus datos. Al final, una parte esencial, que ya sabemos todos que funciona en en el siglo XXI, es precisamente la recopilación de datos. Y claro, cuando una empresa tiene que decidir dónde buscar gente, pues antes de buscarlo a lo loco dice, me voy a ir a estos lugares que sé que tienen gente que han estado preparándose y que seguramente hayan avanzado en todo su aprendizaje y ahora
ahora mismo, después de 2-3 años, sean programadores o programadoras, así que vamos a contactar con ellos. También, en el caso concreto de las bootcamp, existen las que se denominan las Hiring Week. Básicamente son semanas donde las empresas van físicamente y van contactando alumno por alumno para captarlos para que trabajen dentro de la empresa. Esto es súper importante porque, claro, si tú eres un alumno, la empresa va directamente a por ti. Tú no tienes que ni siquiera que ir a buscarla, ya viene a por ti. Ya no solo está la ventaja de la bolsa de trabajo y de las Hiring Week, sino que hay otra tercera ventaja en todo este proceso, y es: ¿qué ocurre si ves una oferta fuera de la bolsa de trabajo? Pues habitualmente la escuela puede y firma, casi siempre, por no decir siempre, firma un convenio de prácticas con esa empresa en concreto. Es decir, que aunque la empresa no esté en la bolsa de trabajo, la escuela también firma directamente un convenio de prácticas. Esto es una ventaja porque significa que no solo estás buscando en la bolsa de trabajo y no solo las empresas van directamente a buscarte, sino que además también tienes otra opción más, y es que si tú buscas por tu parte, cosa que yo siempre recomiendo por si acaso para maximizar, ¿no?, la búsqueda de empleo, pero si tú buscas por tu parte, también la escuela firma el convenio de prácticas. Eso significa que puedes conseguir trabajo mucho antes. Y un cuarto punto del tema de alumni, y no es baladí, es el tema de que habitualmente las escuelas y bootcamps tienen a una persona de recursos humanos en su interior. Es decir, que tienen a alguien que te va ayudando en el proceso de crear el currículum, crear la carta de presentación, cómo comportarte en una entrevista. Es decir, que te dan trucos y te van dando pues esos pequeños tips que realmente son necesarios a la hora de encontrar trabajo. Así que te encuentras con que, por un lado, tienes una bolsa de trabajo, segundo lado, tienes la Hiring Week, en el caso de las bootcamp, donde las empresas directamente van a buscar alumnos y a entrevistarlos físicamente. Después tenemos la bolsa de empleo, pero a nivel de futuro, es decir, que si has sido alumno o alumna, seguramente en un futuro las empresas contacten contigo por ello. Y después también tenemos a una persona que te acompaña en todo el proceso o que tiende a darte los consejos necesarios para poder encontrar ese primer trabajo. Así que estos son puntos súper claves, porque al final, cuando alguien se mete en este tipo de escuelas o de bootcamps, lo que busca es trabajar instantáneamente o lo más rápido posible. Y estos son un montón de herramientas que permiten maximizarlo. Y ojo, ninguna escuela o bootcamp te van a asegurar al 100% el trabajo. Y si te lo aseguran, no te confíes, es mentira. Entonces, lo que debes de hacer precisamente es pregunta: oye, ¿qué eficiencia tiene la bolsa de trabajo? Es decir, de la gente que estudia, ¿cuánta gente después trabaja? Ese es el punto clave. Pregúntalo antes de hacer nada, sobre todo por si buscas en múltiples escuelas para hacer un poco la comparación de las mismas. Bien, vamos a hablar ahora de la formación dentro de estas escuelas o de bootcamps. Y la primera cosa tiene que quedar muy clara. En una escuela o bootcamp se da lo que existe. Es decir, si vas a hacer un curso de JavaScript, se va a ver JavaScript y no te puedes inventar nada que no se vea de JavaScript. Esto es bastante importante que se comprenda, porque muchas veces tendemos a comparar, por ejemplo, pues voy a comparar este curso, por ejemplo, voy a comparar este curso de YouTube con esta escuela, voy a comparar este curso de Udemy con esta escuela, y no puedes hacer una comparación directa, porque por ejemplo los cursos de YouTube y de Udemy pues no tienen que pagar esas instalaciones, no tienen que pagar un profesor, hay un montón de cosas que no, pero el temario, el contenido es el mismo, porque obviamente no te puedes inventar JavaScript. Ahora, ¿qué es lo que diferencia en la parte de no solo contenido, sino en la parte de la formación? Y aquí es el punto clave. Por ejemplo, si vas a estudiar, imagínate, JavaScript, pues una de las cosas que te van a comentar es que el switch, aunque puedes aprender el switch y lo aprenderás, pero el switch no se utiliza en JavaScript, o no suele ser una estructura lógica que se utilice habitualmente en JavaScript. O por ejemplo en React se utiliza mucho el punto map, porque es una manera, ¿no?, que tenemos de recorrer los datos. En términos generales, a lo que me estoy refiriendo es que aunque el contenido sea el mismo, la forma de enfatizar ciertas partes del contenido no es la misma. Es decir, que si vas a estudiar JavaScript, pero te van a decir en qué debes de hacer más hincapié, en qué no debes de hacer tanto hincapié y en cómo se trabaja en las diferentes empresas. Esto es esencial, porque además también un profesor habitualmente no es solo profesor, sino que también es un profesional, y eso implica que el profesor está trabajando al mismo tiempo que está impartiendo clases. Y esto es útil, muy útil, porque el profesor, por ejemplo, te va a contar cómo se trabaja en una empresa, cuáles son los problemas que surgen, cuál es la mejor forma de programar por si te surge algún tipo de problema, y aunque el contenido teóricamente sea el mismo, la forma de impartirlo no lo es.
Además también recordemos que uno de los puntos clave eran los grupos reducidos. Y es que claro, cuando tú estás estudiando, en este caso un curso máster o bootcamp, sobre todo los cursos o los máster, que son grupos más reducidos, nos encontramos que el profesor va directamente a ti. Es decir, que el profesor adapta, tiene un punto muy concreto que es la adaptabilidad, en este caso de un problema real, en un momento concreto. ¿Esto qué significa? Que si tú en concreto no comprendes un problema o no comprendes una función muy concreta de cualquier lenguaje, etcétera, etcétera, el profesor adapta toda la explicación para ti. Y ojo con esto, como son grupos reducidos, si hay que reducir la velocidad, por ejemplo, para no dar tanto, pues oye, se reduce. En mi caso personal, cuando yo tengo algún alumno que no llega o que veo que no lo consigue, lo que hago directamente es voy frenando y me paro más con esa persona, precisamente porque son grupos reducidos. Y aquí viene un punto clave, que por supuesto también se pueden pedir tutorías, es decir, que tú puedes pedir una tutoría y sentarte con tu profesor, ya sea online o presencial, me da igual, y que el profesor te explique en concreto tu propio problema. Además de poder hacer revisión de ejercicios, de que te ponen pruebas técnicas reales que se hacen en las empresas. Por ejemplo, si yo tengo un montón de exalumnos y estos exalumnos hacen una prueba técnica, a mí me la envían. Y esa prueba técnica, que es de hace 2 meses o 2 semanas, directamente lo que hago es enseñarla y a ponérsela a mis alumnos. Por lo tanto, es una ventaja también, por ejemplo, tener pruebas técnicas reales en el momento en el que otros exalumnos también las están haciendo. Otro punto clave que debemos de tener en cuenta es la experiencia no solo laboral, sino la experiencia de formación. Como bien te he comentado, la experiencia laboral de un profesor es súper importante porque te dice en qué debes de hacer focus y cómo explicarte las cosas y cómo programar para evitar problemas futuros. Pero hay otro punto bastante clave, que es la formación o la experiencia en formación. Por ejemplo, después de 9 años enseñando CSS, yo ya sé cuáles son las dudas habituales del position de CSS. Eso significa que cuando voy a explicar el position, ya sé el número de preguntas que me van a hacer y qué me van a preguntar. Porque es un clásico, porque no todo el mundo comprende lo que le estamos explicando de la misma manera. Y ahí es donde viene la adaptabilidad de la cual hablaba antes. Que si yo comprendo y sé que alguien me lo va a preguntar y conozco a mi alumno, sé que le puedo cambiar esa explicación para que esa persona en concreto la comprenda. Y esto es un punto clave. Es como tener literalmente tus clases particulares, que es básicamente lo que estás haciendo. Estás recibiendo clases particulares de programación. Por supuesto, algo importante y no hay que olvidarlo a nivel de formación, y ya sería el último punto, es que a día de hoy las clases se graban y puedes acceder a ellas día tras día e incluso meses después de haber acabado el curso o el máster, o incluso la propia bootcamp. Y esto es esencial, porque si el día de mañana quieres volver a ver una clase en concreto, puedes hacerlo. Y muchas veces el acceso a estos materiales los tienes hasta después de un año, no unos meses, un año incluso. Por lo tanto, puedes en cualquier momento volver a esa experiencia. Es decir, puedes volver a ver la explicación, puedes volver a ver todo el proceso de trabajo que te ha dado el profesor en ese punto concreto. El último punto clave en todo esto es el reconocimiento. Ten en cuenta que este tipo de escuelas y de formaciones obtienen un reconocimiento por parte de las empresas. Es decir, que una empresa sabe que hay una escuela que está formando a personas. Y por eso, de hecho, como comentábamos antes en la bolsa de trabajo, ofrecen ofertas de empleo antes de hacerlas públicas, por ejemplo en LinkedIn, porque saben que son personas o que son alumnos muy preparados. Y esto es muy interesante porque este reconocimiento que se obtiene no es un reconocimiento que le podamos dar nosotros, que bueno, algo puede haber, sino es el reconocimiento que le dan las empresas. Y las empresas y los recruiters ofrecen y otorgan reconocimiento. Te lo voy a explicar de otra manera para que lo comprendas de una manera más sencilla. Vamos a suponer que quieres estudiar inglés. Tú no te puedes inventar inglés. Y puedes estudiar, por ejemplo, y sacarte el nivel C1 de inglés, tanto por ti solo, estudiando mediante cursos de YouTube, o puedes sacarte el C1 en una escuela, es decir, en una escuela que tú tengas en tu barrio, o puedes sacarte el C1, por ejemplo, en la Oxford School de Madrid. La Oxford School de Madrid obtiene un reconocimiento. ¿Y qué diferencia hay entre estudiar, por ejemplo, entre tú solo, de forma autodidacta, y estudiar en una escuela o estudiar en la ESO, en bachiller? Pues hombre, la diferencia es el reconocimiento, y ese reconocimiento se lo podemos otorgar no tanto nosotros, sino las empresas que lo demandan. Aunque todo el mundo
tenga el C1. Esa es la diferencia. Por lo tanto, el tema del reconocimiento ya es la última parte y es algo esencial que deberemos de comprender. Para las desventajas voy a hablar de los precios, ya que la clara desventaja de este tipo de cursos o de bootcamps es el alto precio que tienen. Pero claro, ya hemos visto todas las ventajas. ¿Qué haré en el último vídeo? Lo que haré es darte herramientas para que puedas buscar información y analizar y validar y tener tu propia opinión sobre los precios de las escuelas. Bajo la opinión de si son caras o si no son caras, si después de pagar 6.000 euros encuentras un trabajo que te pagan 18.000 euros al año, entonces es caro. Es decir, creo que hay que ponerlo todo en una balanza. Así que si quieres ver ese vídeo, haz clic aquí en mi cara para suscribirte o aquí tendrás un vídeo muy interesante para ir viendo mientras subo el siguiente. Un saludo y hasta la próxima. Chao, Crook. La modalidad presencial o la modalidad... Joder.